José Luis cuenta con más de 20 años de experiencia en el ecosistema digital. Ha trabajado en empresas de renombre como Nielsen, El Universal y el Gobierno de la Ciudad de México. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una diplomatura en Marketing Interactivo del Tecnológico de Monterrey. Además, ha sido profesor en instituciones como la UNAM y la Universidad de Anáhuac, compartiendo su vasto conocimiento en medición de audiencias y estrategias digitales. Démosle un aplauso a José Luis. Bienvenido, José Luis. Un gusto estar esta tarde con todos ustedes compartiendo conocimiento. Felicidades al equipo de Research Hub por, digamos, el lanzamiento y todas las cosas que están haciendo para transportar a millones de personas alrededor de Latinoamérica. A mí me toca hacer un poco más la bajada en términos del consumo digital, haciendo una fotografía básicamente de lo que está pasando digamos, a nivel mundial, pero traerlo también al contexto de Latinoamérica, que sirve mucho para ubicar cuáles son las estrategias digitales que podrían servirles a ustedes con la experiencia que ya tenemos en la medición de otras categorías que, como ustedes bien han dicho anteriormente, pues son referencia para lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están implementando a nivel tecnológico. Así que sin más, vamos a iniciar con la presentación. Eh, bueno, aquí les platico un poco para los que no conocen Comscore. Somos una empresa de investigación de mercados. Tenemos un fuerte ADN en la medición digital. Así nació Comscore hace poco más de 20 años. Y bueno, en diferentes mercados hemos expandido las capacidades de medición, no solo para entender qué pasa con el consumo digital, sino también qué está sucediendo con el consumo de otros medios, ¿no? Nuestra misión, como ven por ahí, es poder entender a las audiencias, el consumo y la publicidad que está, digamos, como parte de este ecosistema en cualquier pantalla. Y eso implica también entender, y lo comentaba Adrián, si no me equivoco hace rato, entender a la persona, no entender a las cookies, a los unique browsers, etcétera. La misión de Comscore, como empresa de investigación de mercados, es poder entender a la persona independientemente del consumo y de los impactos publicitarios donde se estén dando, ¿vale? Entonces, por eso nosotros participamos en todo el journey, desde la parte de planeación, generando hallazgos en términos de medición de audiencias, en la parte de activación publicitaria, básicamente entendiendo cuáles son las características de ese target, en la parte de la medición, es decir, poder entender no solamente el impacto en las audiencias que han sido impactadas a nivel contenido, pero también a través de publicidad y no solamente en el alcance. También entendemos cosas como si hay favorabilidad, la reputación de marca, si hay, digamos, un call to action a hacer una compra. Eso en términos generales se le llama brand lift y es también parte, digamos, de este ciclo. Y bueno, cerramos con la parte de insights, que básicamente son los aprendizajes que toda compañía debería tener para que el ciclo se repita, digamos, en una forma más optimizada en términos de contenido, pero también en términos publicitarios, ¿no? Que son, digamos, los dos ejes que cubrimos desde Comscore. Entonces, bueno, vamos a ver en esta presentación un panorama digital global. Vamos a ubicar eh, qué entendemos por la parte de consumo digital en términos de las personas que están consumiendo de forma periódica en un mes. Vamos a hacer foco en Latinoamérica. Vamos a ver las oportunidades y los desafíos para las marcas. Y aquí les adelanto un tema que va a ser un eje clave para poder entender esto, que es la fragmentación de las audiencias, ¿no? Vivimos en una fragmentación y en una pelea por la atención. Vamos a ver también las tendencias por segmentos y plataformas y algunas conclusiones claves para que se lleven para implementar. Entonces, bueno, vamos a ubicarnos en contexto. Y acá tenemos que de los 25 países donde nosotros tenemos una medición activa, tenemos a 1.812 millones de visitantes únicos. Ahora ubicamos este número en contexto porque no puede decir por sí solo algo en concreto.
Acá hacemos énfasis en esta parte de visitantes únicos y es lo que les decía, nosotros necesitamos entender las personas independientemente del contacto o del consumo por la plataforma que están accediendo a Reserve Hub, por ejemplo, o alguna de las plataformas, digamos, de las compañías que ustedes están representando. No es lo mismo medir unique browsers que personas, ¿no? Porque hay un tema de frecuencia que está asociado a eso y eso es algo fundamental en la parte de medición de audiencias, no solamente digitales, en cualquier medición offline o cualquier otra. Entonces, bueno, 1.812 millones de personas únicas o de visitantes únicos. Aquí para que tengan contexto, Latinoamérica o los países de Latinoamérica que estamos viviendo en Comscore representan de este total más o menos entre el 17 y el 20% de esa audiencia, ¿vale? Eso es para que ubiquemos un poco dónde estamos en el contexto latinoamericano. Ahora bien, año contra año ha crecido, digamos, la audiencia que visita sitios de travel vinculados, digamos, a la categoría donde ustedes participan, un 42%, ¿vale? Hay una oportunidad importante en términos de crecimiento de la audiencia y del interés que estamos viendo en la categoría de forma particular. Y este también es un dato muy interesante. Hay 27 minutos por cada persona que está gastando en la categoría. Es decir, de forma voluntaria, voy a la categoría, no estoy diciendo a la subcategoría en particular de líneas de autobuses, pero sí a la categoría y hay alrededor de media hora de atención continua donde los podemos captar. Esto, digamos, en el ecosistema de turismo, ¿no? Como categoría. Luego está toda la estrategia que viene en la parte publicitaria para poder captarlos de acuerdo con todas las características del comportamiento del journey que nosotros podemos ver a partir, digamos, de la medición de un mercado en particular o de una región, en este caso Latinoamérica. Bueno, como les decía, de estos 1.800 millones, 315 millones están en estos países de Latinoamérica que estamos viendo de forma conjunta y que preparamos para este reporte, que son Brasil, Argentina, México, Perú, Chile y Colombia. Y esto, digamos que año contra año, estamos viendo diciembre 2024 y 2023, ha tenido un crecimiento en 4 millones de personas o de audiencia única, ¿vale? Sigue creciendo en este caso la población digital en los países latinoamericanos. Estos son los 24 países o 25 donde tenemos medición activa de Comscore y ahí vemos un poco los tamaños y cuánto representan en términos de millones de personas las poblaciones de Brasil, de México, de Argentina, de Colombia, de Perú y de Chile, ¿no? Si esto lo ubicamos también en el contexto, vemos que México y Argentina, de forma particular, son los que están impulsando este crecimiento. Estos 4 millones de personas que se agregan año contra año, básicamente provienen de estos dos países. Pero bueno, la buena noticia es que sigue el crecimiento y la penetración digital. Y acá también un punto muy importante. A veces nos referimos a digital solamente para referirnos a dispositivos móviles por la importancia que tiene, a desktop solamente y a ese conjunto de multiplataforma, pero se añaden otras plataformas como Connected TV, ¿no? Esto a nivel publicitario, solamente como contexto, no viene en la presentación, pero es otra cosa que estamos generando desde Comscore, medición de Connected TV, de gaming, de retail media, etcétera, tendencias digitales. Son ya 51 millones de personas o de CTV Watchers que de forma activa estamos viendo contenido a través de plataformas de suscripción. Netflix, lo comentaban hace rato, puede ser un ejemplo, o plataformas gratuitas como Pluto TV y algunas otras, ¿no? Canela, etcétera. Entonces, no solamente nos estamos refiriendo desktop mobile, hay otras plataformas en las que tenemos oportunidad también de impacto de nuestras audiencias. Y desde la visión, otra vez, total de todos los mercados donde estamos viendo, es la época en la que estamos viendo mayor generación de consumo, mayor generación de contenido y de consumo de ese contenido a través de estas plataformas principalmente. Y aquí las queremos ubicar en contexto para llegar a la categoría de travel. Primero, social media, 1.300 millones de personas
¿no? De forma periódica están consumiendo mes a mes algún contenido en redes sociales, de las que muchos de nosotros también somos productores del contenido. 914 millones sitios vinculados a gaming, ¿no? Por ahí tenemos Twitch y algunas otras. Y travel, para que tengan dimensión, significa 793 millones de personas únicas, ¿no? Aquí hay algunos logos, lógicamente hay muchos más para reportar, pero solamente como un ejemplo. Esto significa que alrededor de las poblaciones globales, y lo vamos a ver también para Latinoamérica, esto representa el 40% de las personas o de los internautas que estamos accediendo de forma periódica a sitios o aplicaciones de la categoría donde ustedes participan. Bueno, vamos a ver qué representa esto en términos generales con todas las compañías del ecosistema digital con la que nosotros hablamos. Y estos son los puntos más representativos que nos menciona. Primero, hay un entorno altamente competitivo y aquí ubicamos este concepto dentro de la lógica de competencia por la atención, que está vinculado con el de usuarios multiplataforma y la parte de fragmentación de datos. Básicamente, cuando nosotros medimos el consumo de algún medio, estamos también teniendo que incluir un concepto que no le sonará, digamos, nuevo, que es el tema de multitasking. Cuando vemos televisión, estamos en social media, puede ser para interactuar con el contenido, pero puede ser para alguna otra cosa. Y así si nos vamos con el tema del consumo digital o de alguna otra plataforma, estamos peleando realmente por la atención. Tenemos muy poquitos segundos para poder impactar con algún contenido, generar un call to action, etcétera, ¿no? Cualquier actividad que nosotros estamos pretendiendo hacer para poder impactar al target al que nos dirigimos. Hay un reto muy importante para la medición de usuarios multiplataforma. Como les decía, desde Comscore, la idea es que podamos medir a toda la audiencia independientemente de la plataforma donde están consumiendo. Y ese es un reto muy importante porque digamos que el tema de duplicidad, el tema de frecuencia, que son conceptos que metodológicamente son difíciles de resolver, pues los tenemos que resolver para poder reportar específicamente personas, que son las que compran leche, van al súper y las que reservan, digamos, algún boleto de autobús. Hay una fragmentación también publicitaria y una saturación publicitaria. Hay una reputación digital volátil, ¿no? Como veíamos, nosotros también somos productores de contenido y también estamos generando opiniones sobre las marcas en redes sociales y en algunas otras plataformas que impactan también esta parte de la reputación. Y hay falta de datos que sean accionables, ¿no? Por ahí Alberto mencionaba ya las apuestas sobre inteligencia artificial, perdón. Pero bueno, realmente hay, desde el punto de vista también de las compañías con las que nosotros hablamos, hay fragmentación de datos porque cada proveedor, cada plataforma para activar, por ejemplo, publicidad, tiene una medición diferente, tiene métricas diferentes y es difícil, digamos, hablar un lenguaje común cuando tenemos enfrente el reto de medir personas en el consumo de contenido o publicitario. ¿Cómo podemos abordar estos retos y esto desde el punto de vista ya de los datos que nosotros generamos desde Comscore enfocados en la categoría de travel? Aquí hacemos, digamos, un balance en el conjunto de estos países que son Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y México. Y aquí tenemos que son 118 millones de visitantes únicos. Aquí les recuerdo la cifra. Esto representa más o menos el 40% de la población, digamos, que accede a la categoría travel con relación al total de internautas en estos mercados. Por ahí se fueron los datos, pero bueno, o no sé si estén más adelante, no. Bueno, esto básicamente para poder entender cuáles son las categorías que tienen mayor audiencia. Está Car Transportation. Ahora vamos a ver los ejemplos y los logos que participan ahí. Están las agencias digitales para viajes,
está Travel Information, está Grand and Cruise, que es básicamente donde participan ustedes, está hoteles, el home sharing, aerolíneas. Entonces, digamos que esto nos da idea un poco de la penetración, del alcance y del consumo, digamos, de la categoría. Y vamos a verlo en particular para estos 3 países, que es Brasil, México y Argentina. Y aquí es solamente, digamos, ponerles el peso que cada una de las categorías o subcategorías tiene en términos de audiencia única, pero lo que queremos destacar acá, y esto va muy en conexión con lo que mencionaba Adrián y todo el equipo hace rato, la parte de mobile first es algo fundamental cuando entendemos cómo se da el consumo de la categoría. La parte en amarillo es el consumo que se da a través de dispositivos móviles. Entonces, vean que el caso brasileño es, digamos, el caso más representativo, pero ese share, ahí no se ven los números, no sé por qué, pero el share que tiene el consumo a través de dispositivos móviles de cada una de las categorías representa por ahí, me acuerdo en los datos, entre el 76 y el 95%, más o menos, de todo el consumo digital. Así que creo que van en la dirección correcta, de acuerdo a los datos que nosotros también vemos desde la parte de medición de audiencias. También se cambiaron un poquito los colores, pero bueno, ahora van a ser azules. Y aquí tenemos que para México en particular, el dato del consumo desktop, que es lo que vemos en la parte roja, crece un poquito. Estamos hablando de los órdenes de entre el 15 y el 30%, específicamente para las categorías de Online Travel Agents, Travel Information, por ahí para aerolíneas, pues realmente el consumo a través de dispositivos móviles es lo que mueve en mayor medida la aguja también para México. Y en Argentina vemos un caso muy similar al de México. Ahí ustedes ven los logos que representan a cada una de las subcategorías y vemos el mismo efecto, ¿no? Mobile es realmente quien mueve la aguja en términos del consumo, pero también en términos de, a lo mejor, la decisión de compra, ¿no? Hasta hace recuerdo unos 4 o 5 años atrás, sobre todo cuando se trataba de ya hacer la decisión de compra y la compra, desktop tenía un papel muy importante. Si no estaba, digamos, a la mitad, estaba muy parejo con mobile para estos mercados. Así es que esto es algo también muy interesante de seguir. Bueno, ahora estamos viendo el panorama macro. Parte de la misión que tenemos también en Comscore es entender cuáles son los grupos que participan, ¿no? Los grupos etarios, sexo, presencia de niños en el hogar, todas las variables a nivel demográfico o sociodemográficos que pueden intervenir también para poder incentivar a hacer alguna acción. Puede ser a lo que ustedes se dediquen o a alguna otra categoría, pero realmente esto también es parte fundamental en lo que nosotros trabajamos en conjunto, sobre todo con lo que nosotros llamamos el buy side, ¿no? Que son las agencias y los anunciantes, que son los que ejecutan las campañas publicitarias, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer solamente un perfil de audiencia para estas 2 categorías. Ustedes participan en esta, realmente las líneas de autobuses. Y acá la idea central, lo que estamos viendo acá es es un índice de afinidad. El 100 representa realmente la base y todo lo que esté más allá del 100 nos habla de afinidad o de concentración de audiencia. Entonces, las edades o los segmentos etarios donde más presentes están o más concentrados están para estas 2 subcategorías es el segmento que va de los 25 a los 35 más, ¿no? No porque el de 18 a 24 no esté presente, sino que en el conjunto total hay mayor concentración de esos targets, ¿no? Que bueno, este es a lo mejor alguna conclusión obvia por temas de poder adquisitivo, bancarización, etcétera. Pero realmente esto es algo muy importante a tomar en cuenta en la parte de planeación, segmentación, sobre todo lo que va afuera de su ecosistema, ¿no? En la parte publicitaria.
Bueno, el caso de hombres y mujeres, ustedes lo ven, es algo muy parejo para estas dos subcategorías. Y otra cosa también interesante es poder entender cuáles son los intereses de mi audiencia. Como les decía, desde Comscore nosotros estamos cubriendo medir poco más de 120 categorías y subcategorías en los mercados donde estamos presentes. Y esto nos permite hacer este tipo de análisis. A esto le llamamos de forma técnica un audience duplication. Básicamente es poder seguir a la audiencia, en este caso de la categoría Transportation, Car Transportation, y poder saber exactamente en su journey qué otras categorías y qué otros sitios y aplicaciones están visitando. Entonces agarramos ese segmento y en un mes vamos diciendo, también visitaron la categoría de entretenimiento y dentro de entretenimiento visitaron Paramount y visitaron Pluto, ¿no? En esa forma granular. Aquí lo estamos presentando muy, muy general, pero la idea es que ustedes, por rangos etarios, por generaciones, todas las características que estén tomando en cuenta en las capas de segmentación, lo tengan en cuenta también para poder hacer planeación. Aquí solamente destacamos el caso de los millennials y de la generación Z, donde hay una alta duplicidad en su consumo con videojuegos, ¿no? Para todas las demás categorías, realmente pues hay mucha duplicidad con entretenimiento, social media, retail, servicios financieros y, bueno, por ahí esas son las que se repiten entre todas las generaciones que estamos viendo acá. Bueno, vamos a ver ahora temas vinculados más a social media. Veíamos que es, si no la primera, la segunda categoría con mayor audiencia global y los países de Latinoamérica no es la excepción. Aquí tenemos, perdón que no se ve tan bien, pero tenemos el alcance por cada una de las plataformas en estos 3 países de Latinoamérica, ¿no? Que son los de más tamaño, digamos, y que quisimos poner en este benchmark. Y aquí tenemos que, bueno, ahí ven ustedes los números, pero básicamente YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y Twitch son las plataformas de más penetración, de más alcance y donde van a estar de alguna forma más concentradas las audiencias a las que ustedes se dirigen. Ya vimos que no solamente es mirar el dato macro, el dato de alcance, sino también ver todas las capas de segmentación etaria, por intereses, etcétera, para poder hacer una segmentación precisa y poder realmente impactar al target al que ustedes se dirigen. Otro de las tendencias que más crecimiento vemos, y ahí ustedes veían que TikTok, si esa línea la viéramos también en tendencia, es la plataforma en social media que más rápido crecimiento ha tenido en los últimos años, ¿no? Aquí destacamos esto, ¿no? La parte de video on the go o el video corto, básicamente, que es lo que más ha crecido dentro de las plataformas sociales. Y tenemos ahí un 116% de crecimiento en las interacciones y un 95% de incremento en las visualizaciones año contra año, ¿no? Estamos viendo diciembre por si acaso. Y en la parte de Reels, que es un formato, digamos, que emula esta parte también de TikTok, pues hay un crecimiento del 4% en interacciones y de 15% en la visualización de los Reels. Así que es también una tendencia. Hace rato también en la presentación hablaban de TikTok, de quién era consumidor. Realmente, bueno, TikTok hay que verlo también segmentado, pero realmente es una plataforma pues, que está de moda y hay que mirar si ahí está también la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Esto es algo muy interesante también que nos permite ver y nos permite guiar cuáles son nuestros esfuerzos en términos de la generación de contenido a partir de la audiencia que vemos en esas plataformas. Y esto es algo también fundamental en el análisis de no solamente lo que esté de moda y lo que tenga alcance es lo que funciona. Si ustedes ven acá, este share, ahí lo ven. La parte de abajo en términos de audiencia, es decir, todas las personas que somos fans de alguna cuenta en Facebook, representamos la mayor parte del share, ¿no? Por ahí más o menos se irá un 40%.
en volumen de audiencia. Ahí vemos el caso para Instagram, el caso para TikTok, que ya representa más o menos un 30%, y Twitter, que se lleva, digamos, no sé, un 5 o 10%. En la parte de contenido, es decir, lo que dedicamos, ya sea como compañías o generadores de contenido, a la publicación de posteos en cada una de las plataformas, pues está más o menos proporcionada, a excepción de Twitter. Es decir, la audiencia de Twitter es muy bajita, pero la inversión en contenido que estamos haciendo en Twitter es muy alta. Y la eficiencia que te está dando en interacciones es súper bajita. Es decir, no hay eficiencia realmente en la mayor parte de los casos. Hay segmentos y hay nichos, pero de invertirle mucho contenido a Twitter cuando el retorno en términos de interacciones, que es una de las métricas fundamentales para muchos clientes, no estoy generalizando, pero es algo que vemos de forma recurrente, pues es muy bajita. Es decir, esto es una guía realmente para mirar el panorama completo, la foto total, pero hacerlo también por categoría y subcategoría donde ustedes estén participando para saber qué es lo que tiene más sentido en términos de la audiencia que tengo, la generación del contenido y cuál es la eficiencia en interacción, qué es lo que me va a permitir amplificar ese contenido, ¿vale? Así que bueno, también datos interesantes. Y bueno, lo que veíamos cuando nos pusimos a buscar, esto es derivado de una plataforma que tenemos que se llama Comscore Social, que nos permite medir todas las interacciones de eh, todo el mercado y de todos los mercados donde estamos presentes en Comscore. Nos permite hacer un diccionario. En ese diccionario vamos acomodando las diferentes categorías, subcategorías, y cuando analizamos la categoría de travel en la que ustedes participan, que son líneas de autobuses, nos encontramos que mucho del contenido está yendo justamente a la parte de Facebook. Es una buena apuesta porque hay, en términos de retorno de alcance, es bueno, pero ya vimos que, digamos, en términos de interacciones, hay otras plataformas a las que podemos apostar, que están teniendo mucho crecimiento y que el retorno de inversión podría ser más alto, ¿no? Digo, estoy poniendo ahí ejemplos aleatorios, pero bueno, son los que nos encontramos de forma particular en México. Ahora, esta parte de los intereses que veíamos en la medición de audiencia digital, si lo traemos también al mundo de la medición social, hay diferentes herramientas y hay módulos que nos permiten entender a partir de un segmento dado cuáles son estas segmentaciones que le llaman de muchas maneras, ¿no? Le llaman persona, le llaman buyer persona, le llaman, bueno, no me acuerdo, pero muchas compañías tienen diferentes formas de mostrarlo. Esto es básicamente una segmentación que no está dada en función solamente de los sociodemográficos, es decir, hablar de personas de 25 a 35 con nivel socioeconómico bla. Hay muchas compañías que están ya, digamos, migrando a estos conceptos. Es decir, una marca de consumo masivo puede decir, bueno, yo tengo 5 segmentos a los que me dirijo, que son los foodies, que son los preocupados por el planeta y que son los locos por el café. Cada quien los puede llamar como quiera. Pero todo esto se puede entender a partir del consumo y de la interacción. Aquí estamos mirando solamente datos de social media, pero se puede entender a partir del consumo, del journey y de la interacción que tiene esa audiencia con otras marcas, otras categorías y otros posteos. Porque a veces pensamos solamente en nuestra caja y entendemos exactamente qué pasa cuando visita nuestro sitio, pero afuera del sitio es la parte interesante. Yo voy a entender que hay, por ejemplo, eh, no sé, gardeners dentro de mi audiencia y es un segmento a lo mejor que representa el 40% y hay que hablarle a esos gardeners, ¿no? Que también son consumidores y compradores de boletos. Y bueno, esto es parte del mismo módulo, solamente ejemplificar que esto lo podemos mirar a partir de esta información y también a partir de los datos de afinidad, ¿no? Que les decía, todo esto parte con una base 100 para poder entender concentraciones de audiencia. Ahora bien, esto es solamente para que se lo lleven, digamos, como parte de la estrategia y como una apuesta
que nosotros compartimos también con nuestros clientes cuando nos piden un poco de asesoría. Bueno, primero, poder entender el análisis de mercado, ¿no? Hacer un benchmark, detectar influencers que pueden ser también aliados en la amplificación de su conversación, de sus posteos, buscar contenidos que sean relevantes, que sean afines con su audiencia. En la parte de la medición, poder entender realmente también cómo me ve la gente. Hay muchas compañías también que entienden muy bien su segmento, entienden muy bien qué pasa dentro de sus sitios, pero hay que entender también qué están diciendo, cómo nos perciben, si el concepto a lo mejor, que yo le llamo de forma técnica, no sé, para el tema de Connected TV, Subscription Video on Demand, para la gente y el consumidor final, eso, digamos, ese concepto le va y le viene, ¿no? Nos llaman de cierta forma y hay que poder entender desde la parte de la conversación orgánica, desde preguntarles también directamente cómo nos perciben, ¿no? En la parte de la medición, bueno, buscar en la medida de lo posible, no todas las mediciones y metodologías se adaptan a eso, pero que sea algo en lo que yo pueda accionar muy rápidamente, ¿no? Apostamos por el real time, no siempre se puede, pero poder tener, digamos, esta parte también optimizada. Y en la parte de la medición post, aprendizajes y hallazgos que me permitan también cerrar el ciclo que comentábamos al inicio, ¿no? Esta parte de la agenda de aprendizaje es fundamental para que en el nuevo ciclo yo pueda implementar esas mejoras y pueda hablarle mejor al target al que me dirijo. Así que el tiempo se acabó. Solamente dejarles estas recomendaciones que van muy, muy en función de lo que hemos comentado. Y bueno, agradecerles el tiempo y la atención y cualquier pregunta, bueno, con gusto por ahí voy a estar un ratito más. Muchas gracias.